sustentabilidad que aplicas en el fondo en los procesos? Tipo de energía, materiales, vínculos. Un poco lo que siempre hago en mobiliario o en cualquier otro es tratar de seguir el ciclo de vida propuesto del producto, ¿no? O sea, es de dónde parte la materia prima que voy a utilizar, con qué nivel de eficiencia y con qué características lo estoy transformando, cómo es el proceso de fabricación, cómo es el proceso de uso, qué le pasa, cuánto dura, etcétera, y qué pasa al final en su desecho. O sea, el mobiliario en particular, eso tiene mucho que ver con, como el mobiliario no gasta energía, excepto de iluminación, pero digamos, mobiliario fijo no gasta energía, entonces el mayor impacto está en la producción o en el desecho. No es como, digamos, un tostador de pan o una cafetera, que la mayor parte de su impacto está en el uso de energía. O sea, ahí hay mucho que tiene que ver con de dónde vienen los materiales, cómo certificamos que esos materiales vengan de una fuente correcta, si es madera, que venga de un bosque que esté en crecimiento, cómo garantizamos que los componentes al final de su vida útil se puedan separar y se puedan reciclar, los que son reciclables o biodegradables, los que son biodegradables, que no haya un problema de toxicidad ni en producción ni en desecho, y sobre todo no haya problema de toxicidad en el uso. Eso es un punto importante en mobiliario, que usamos todas estas sustancias que después convivimos con ellas durante años, y muchos muebles son tóxicos, sueltan vapores orgánicos y sueltan toxinas que estamos respirando constantemente. Entonces ahí hay un punto de toxicidad importante, pero digamos que la respuesta sencilla a eso sería que hay que seguir el ciclo de vida de todo el producto y tratar de identificar en cada uno de los puntos las cosas que tienen que ver con eficiencia, con toxicidad, con reciclabilidad, con biodegradabilidad, etc. ¿Alguien más? Quiero tomar un poco la pregunta anterior. ¿Has medido, y que tiene que ver también con la duda que tengo al respecto de lo que hablaste antes? ¿Has tomado una medida en cuanto a costos? Los Sí. costos asociados en esa implementación en el fondo de la sustentabilidad en un mobiliario. ¿Cuál es el porcentaje en el fondo de cambio a un proceso en el fondo tradicional de fabricación? Si tomamos el mismo producto y lo queremos hacer con procesos menos dañinos, va a ser un producto muchísimo más caro, ¿no? Y ese es el error que se comete comúnmente. O sea, quiero hacer lo mismo, pero dañar menos. Eso es lo que no se puede hacer, y si se puede hacer es muy caro. Si el planteamiento es diferente desde el inicio, desde antes de comenzar el diseño, por lo general el producto es más barato. Entonces, eso es un punto importante. ¿Esa es tu experiencia? Esa es mi experiencia, considerablemente más barato. Por los costos directos y por los costos asociados. Digamos, si alguien hoy en día tiene una fábrica de muebles y quiere fabricar muebles con maderas exóticas, las maderas exóticas son caras, se están extinguiendo, hay cada vez menos, hay problemas de transporte, hay problemas de impuestos, etcétera, que los hacen materiales caros. Si trabajas con una fuente controlada en el cual el bosque no se está haciendo más pequeño, no hay problemas de proveeduría, pero tampoco hay problemas legales, tampoco hay impuestos, tampoco hay aranceles por ser una especie, etcétera, etcétera, entonces se vuelven materiales más baratos. Y luego, digamos, eso en todos los términos, pero además los costos que son indirectos son también muy importantes. En la fábrica que nosotros pusimos, por ejemplo, todo el acabado de los muebles es un acabado que es ecológico, base vegetal, biodegradable, no tóxico, lo hueles, huele a jugo de naranja, es una maravilla. El acabado como tal es más o menos el mismo costo, por volumen es un poco más caro, pero es más eficiente, entonces tiene mayor cantidad de sólidos, es más o menos lo mismo, pero en mi fábrica no hay cabinas de pintura, no hay filtros, no hay respiradores, no hay enfermedades respiratorias, no tengo una prima de seguro alta porque la gente esté trabajando con materiales tóxicos, no tengo problemas de seguridad por materiales flamables, etc. Entonces hay toda una serie de costos indirectos que yo no los tengo, y no tengo regulaciones y no tengo visitas para que vean que no vaya a explotar mi fábrica y ese tipo de cosas. O sea, entonces el acabado físicamente puede costar lo mismo, pero todos los costos que están relacionados a eso son muchísimo menores, ¿no? Entonces, realmente en cuestión de costos, cuando el producto está planeado desde el inicio con esta mentalidad, es más barato. Ahora, cuando queremos agarrar, que es lo que sucede comúnmente, queremos agarrar esta computadora y ya que la diseñamos completa, decir, ahora vamos a hacerla sustentable. No, eso no funciona. O sea, eso es
Te quiero hilar eso mismo con el tema, en el fondo, de este grupo político que estás haciendo. Me imagino que la labor, en términos, la labor más importante justamente es salir de ese escenario del diseño sustentable post-diseño, digamos, post-idear el producto. ¿Has podido llegar a diálogo fluido con el mundo político al respecto? Sí, pero ahí en realidad este es un grupo de muchas personas. Hay una persona muy interesante que se llama Julio Frías, que es el que está haciendo como toda la organización. A mí obviamente dentro de ese grupo lo que me toca es hablar de sustentabilidad, sobre todo con los legisladores en México y en todo el mundo. El tema de la sustentabilidad es complicado porque, por ejemplo, de las cosas que tendrían que aceptar es que permitir que se venda esto y que no haya un problema es complicado, ¿no? Entonces la discusión es mucho más fluida hasta que llego yo y ahí es cuando deja de ser tan fluida, porque los temas que yo estoy planteando de sustentabilidad tienen, digamos que para los legisladores son mucho más incómodos y por motivos bastante lógicos. O sea, son cosas que involucran muchísimo capital político y que el beneficio es a larguísimo plazo. Y la política en México y en el mundo funciona obviamente al revés. Hay tiempos políticos que se tienen que cumplir y es difícil para un legislador decir, bueno, voy a invertir todo mi capital político, voy a perder las siguientes elecciones, pero porque realmente creo que en 40 años tiene que pasar esto. Entonces, digamos, yo estoy planteando la rifa del tigre, ¿no? O sea, el que gana muere por el tigre, ¿no? Pero bueno, aún así ha habido cada vez más interés, y también hay una cosa que es que los legisladores están, por otro lado, sintiendo cada vez más presión de la gente que los apoya, que dice, bueno, está todo bien con la política, pero el río que pasa al lado de mi casa te está matando a la gente, ¿no? Entonces, ahora creo que de manera reactiva, que es la peor manera de hacerlo, pero de manera reactiva los legisladores están entendiendo que hay que hacerlo. Gracias. Sí. Hola, yo quería que si pudieras explicar un proceso específico de construcción. Yo vi allí un biombo, una silla, o sea, precisamente esa, ¿cómo fue construida? ¿De dónde vino la madera? ¿Cómo se pegaron las patas? ¿Cómo se pintó? Para entender un poco cómo está la sustentabilidad allí. Porque yo supongo que eso después desaparece realmente, no queda rastro en el mundo. Sí. Eso. La parte de desecho, bueno, empezando por el inicio, digamos, ya que está diseñado el objeto, en este caso, por ejemplo, el biombo que decías, el biombo, la madera, viene de bosques certificados por la FSC. La FSC es la Forest Stewardship Council, que es una organización que controla no solamente que el bosque no sea talado de una manera incorrecta, sino que también cuida que la biodiversidad del bosque se mantenga y cuida que las condiciones de trabajo de las personas que trabajan en el bosque sean condiciones correctas de trabajo con todas las prestaciones sociales, etc. O sea, hay un certificado al respecto de dónde viene la madera. La madera en particular que utilizamos para eso viene del norte de Europa, viene de Finlandia.